entonces, como les decía, pues hemos tenido la oportunidad de participar en diversos proyectos, en particular en Centroamérica, relacionados con la respuesta inmediata al COVID. Y en este proceso nos hemos encontrado una falta de criterio o de clasificación de las distintas respuestas o formatos de hospital COVID que se pueden generar. De alguna manera, nosotros lo que hemos planteado es... hemos planteado esta clasificación, ¿de acuerdo? Un poco en la experiencia que hemos tenido en estos meses y de alguna manera esta clasificación un poco la sometemos a como de una manera, bueno, como lo hemos visto nosotros, y esto es parte de lo que nos gustaría que luego fuera el conversatorio para poder matizar, porque creo que debemos empezar a poner un poquito de orden en esta situación, puesto que, sobre todo, de cara también a que los responsables de generar esas infraestructuras pues tengan un catálogo de respuestas y de soluciones adaptadas a cada una de sus necesidades y situaciones, ¿no? Entonces nosotros, son básicamente cuatro clasificaciones en función de varios factores. En primer lugar es el factor de la construcción, ¿de acuerdo? La tipología de construcción pues está definiendo bastante, o sea, se relaciona luego con los siguientes factores y a veces se mezclan, ¿no? O sea, lo que se llama un hospital de campaña, pues luego resulta que son hospitales modulares, prefabricados. Entonces, toda la parte semántica se mezcla tanto en los medios de comunicación como por parte de los responsables de la infraestructura, y esto nos está generando muchísimas dificultades para objetivar y concretar los proyectos que se están realizando y que se deben hacer. La realidad es que, perdón, me está escribiendo, perdón. Entonces, la realidad es que entramos en unas clasificaciones que, como hemos dicho, el tema de construcción es uno de los factores, con hospitales de campaña, adaptación de grandes recintos, que es otra solución que hemos visto, el hospital modular prefabricado, el hospital de construcción industrializada y el hospital convencional. Y luego tenemos otra clasificación que es en relación a su funcionamiento. Funcionamientos integrados, es decir, cuando se incorpora este tipo de hospital asociado a un hospital preexistente, es uno de los casos. Hospitales monográficos de COVID de uso temporal, ¿de acuerdo?, que tiene otras características, y monográficos definitivos, porque ya están empezando a aparecer los hospitales de COVID con vocación de permanencia. Y esto también tiene que ver bastante con el análisis de la propia pandemia, de las condiciones de la propia pandemia que se vienen generando en las expectativas. Lo que en principio parecía que era una cosa que iba a ser para 6 meses, 7, 8 meses, luego pasamos a 1 año, y yo creo que ya tenemos que aceptar que esto es una condición que nos va a acompañar por los próximos 2, 3 años, como mínimo, ¿vale? Si no, nos tenemos que acostumbrar a una coexistencia como nos hemos acostumbrado como con muchas otras enfermedades, ¿no? Hay que recordar históricamente siempre ha habido enfermedades de este tipo, pero en este caso no sé si recordáis perfectamente los sanatorios antituberculosos, como un caso de hospitales de este tipo pandemia, porque la tuberculosis antes pues tenía un efecto muy parecido al que tenemos ahora del COVID. Lo que pasa es que a veces no echamos la mirada atrás y a veces la historia nos enseña algunas cosas importantes, ¿no? Como sabéis, pues los hospitales antituberculosos o paratuberculosos pues tuvieron una influencia decisiva en la historia de la arquitectura hospitalaria, en base, bueno, pues a los criterios de salubridad, y que, como todos conocéis, pues el Sanatorio de Paimio de Álvar Alto pues es básicamente la gran referencia en ese aspecto, ¿no?
Luego tenemos otra serie o sea, otra clasificación que se solapa, ¿de acuerdo? Y que de alguna manera estas cosas van a generar como una matriz de decisiones que debe tomar los responsables de impulsar este tipo de instalaciones, que es el corto plazo, de 6 meses a un año, lo que pueda durar esa construcción o en servicio, de medio plazo, un año a 3 años, y de largo plazo. Y es curioso, al principio de la pandemia las soluciones iban como muy cortoplacistas, ¿no? O sea, eran soluciones inmediatas y cuya duración se estimaba, y las soluciones constructivas estaban vinculadas a duraciones como mucho más cortas. Ya todas las soluciones van al medio plazo y ya en muchos sitios hay planteamientos de largo plazo de más de 3 años, ¿no? Bien sea porque hay una creencia de que el tema de las pandemias, la verdad que no sé cuál es la base científica para pensar que va a haber cada vez más pandemias, no lo sé, eso es para mí no deja de ser un misterio que sale de la propia lógica. Lo que sí sabemos es que probablemente este tipo de virus bueno, pues tengan una prevalencia a lo largo del tiempo eh, que no está claro que el aspecto de la vacuna lo pueda resolver, y desde luego si lo resuelve no será un tema inmediato. Por varias razones, ¿no? En mi visión, el tema de la vacuna al final no solamente es un problema de descubrir, también hay que hacer las pruebas, los test en los pacientes, y luego pues viene todo el camino de la producción industrial, la distribución, los recursos económicos para comprar esa vacuna, y luego la parte logística de vacunar a poblaciones muy amplias. Y en algunos países, en lugares remotos, etcétera. Lo digo porque esto nos ha pasado también con la fiebre amarilla y malaria, y ahí seguimos todavía en algunos casos, ¿no? Luego hay un cuarto aspecto, que es el periodo de construcción y montaje, ¿no? Que es uno de los temas que condiciona mucho a las decisiones políticas, ¿de acuerdo? Que están detrás siempre de la construcción de estas infraestructuras, y que a veces pues, no son las más acertadas, porque no solamente son criterios técnicos, sino que son respuestas necesarias que se tienen que dar a los requerimientos de una situación tan excepcional como esta, ¿no? En ese sentido tenemos el hospital de campaña, cuyo montaje podría ser de 1 a 2 semanas, el modular prefabricado de 2 a 4 meses, el industrializado, y ahora diferenciaremos en ese tipo de situaciones, de 6 a 8 meses, y el convencional, que como mínimo serían de 12 a 18 meses. Bueno, voy a profundizar en cada uno de estos casos, pero de alguna manera lo que quiero decir es que cuando un decisor o una entidad que tiene que tomar una decisión de generar una nueva infraestructura para el COVID, tiene que ir eligiendo dentro de estos 4 factores de clasificación, tiene que ir eligiendo y tomando decisiones, puesto que no todos son iguales, ¿no? Es decir, bien, vamos a definir probablemente por su funcionamiento, lo que tiene que ver con la localización, pues vamos a hacer un monográfico temporal o un monográfico definitivo, o lo vamos a integrar dentro de un hospital, al lado del estacionamiento de un edificio de un hospital ya existente. ¿Qué plazo tenemos para construirlo? Tenemos 1 a 2 semanas, dependiendo de los requerimientos. Acordaros que en las primeras embestidas de la pandemia, pues todo era como para allá, para un mes, para 2 meses, etcétera. Pues todavía que una conciencia de que el tema venía y nos arrasaba de una. Yo creo que probablemente ya no existe esa conciencia. Creo que ya el tsunami lo tenemos encima, y de alguna manera nos está permitiendo también ya empezar a tomar decisiones con un poquito más de tiempo desde el punto de vista del periodo de construcción o de montaje. Y luego, pues ya yo creo que estos 3 últimos factores, el funcionamiento, el tiempo de uso y el periodo de construcción, nos llevan a tomar la decisión básicamente del sistema de construcción, ¿no? Voy a poner una serie de ejemplos
Bueno, esto es básicamente lo que hemos venido comentando. Bien, la parte de hospitales de campaña, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchos formatos, ¿de acuerdo? Esto es realmente, aquí no es tampoco un compendio, pero es mostrar algunos formatos de estructuras hinchables, de estructuras de tipo tienda de campaña, con elementos ya preexistentes de contenedores. Aquí hay una cuestión que hay que tener clara. Los hospitales de campaña, y ahí nosotros tuvimos una experiencia importante en Perú, puesto que hicimos un plan de emergencias hospitalarias con la definición del contenido de 3 hospitales de campaña, pero que estaban, los compraba, por ejemplo, los compraba el Ministerio de Salud y los gestionaba tanto en su mantenimiento y colocación en caso de un evento, lo gestionaba el Ejército, pero eran propiedad del Ministerio. Entonces, el tema es que ahí se ha notado mucho los países que tenían hospitales preparados de campaña y hospitales que no, y países que no tenían esos hospitales para catástrofes. Realmente están preparados para catástrofes, son coyunturas, más bien son desastres naturales en general, ¿de acuerdo? Pero que han sido utilizados para el tema del COVID, ¿no? Bueno, este es un caso de tiendas de campaña tipo del Ejército. Luego tenemos otro aspecto que ha sido quizá la respuesta más general que ha habido, ¿no? en casi todos los países, que ha sido, lo primero es adaptar grandes recintos, ¿no? Esta foto que vemos aquí es del IFEMA de Madrid, del recinto ferial de Madrid, donde se adaptaron unas 3.000 camas de este tipo. Evidentemente es una solución, como decíamos, una solución temporal, una solución de rápida implantación, ¿de acuerdo? Y que de alguna manera pues responde a una necesidad inmediata. Básicamente aquí lo más importante fue el equipamiento. Esto nos ha ocurrido en todos los sitios donde hemos intervenido, y nosotros hemos colaborado en Guatemala, que también hizo uno de estos, y en El Salvador. Y lo que fue más complejo fue la consecución de los famosos ventiladores o respiradores, ¿no? Pero también ha sido las camas, ¿no? Conseguir 2.000 camas, 3.000 camas hospitalarias, aunque sea de 3 posiciones, aunque sean manuales, pues no están en stock en cualquier sitio, ¿no? Bueno, este es un caso en Nueva York, una solución muy parecida. Este es el caso de El Salvador, es un caso, bueno, eh, bueno, de gran escala, ¿de acuerdo? Una inversión tremenda, liderado por el presidente, por Nayib Bukele, 70 millones de dólares en, bueno, los que hayan quedado en el edificio, o sea, en el edificio, en el recinto, realmente en equipamiento, puesto que es la adaptación de un equipamiento existente para ser utilizado como hospital de COVID. Una apuesta bastante radical y bueno, pues no ha tenido malos, ha tenido un buen resultado. Luego tendremos otro aspecto que es el hospital modular prefabricado, ¿de acuerdo? Bueno, este es un poco más complejo y aquí sí que casi que habría que diferenciar entre dos aspectos. Una cosa es el modular, donde la estructura, el contenedor, la envolvente es modular, pero luego todo el interior se tiene que implementar durante la obra. Este es el caso de lo que hicimos en Panamá también, ¿de acuerdo? Y también ha habido bastantes casos de estos. En Argentina ha habido bastantes, en Panamá se ha hecho también, bueno, y en España ha habido también algún caso, ¿de acuerdo? También estos hospitales también se han colocado en algunos casos en las proximidades de los hospitales existentes, como es este caso que se ve aquí, ¿no? Bueno, esto es un hospital modular prefabricado, ¿de acuerdo? Es una patente, etc. Así como veis la anterior imagen, es un hospital modular donde el contenedor es prefabricado, pero el contenido se implementa ahí, ¿no? O sea, in situ, ¿no?
y esto cambia radicalmente, mientras que, o sea, no son contenedores ni módulos autónomos. En este caso, la imagen que veis es de un fabricante de contenedores autónomos y estos son hospitales modulares prefabricados para, que tienen bastante permanencia en el tiempo y se utilizan sobre todo pues, para temas de Naciones Unidas o misiones militares, etcétera. Esto realmente no está disponible en el catálogo. O sea, realmente hay que diferenciar que aquí hay una situación donde se pueden construir estos hospitales perfectamente en 2 semanas, pero tienen que estar ya, tiene que ser existente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy raro y en una situación como la pandemia, pues lo que ocurrió es que no daban abasto estos fabricantes y realmente a la fase de montaje hay que añadirle la fase de construcción en fábrica, ¿no? de estos componentes. Y es como un componente, pero realmente viene, pues hay un contenedor que es tipo quirófano, hay unos contenedores que es tipo unidad de esterilización, etcétera, y entonces esos contenedores vienen ya totalmente equipados y montados y las instalaciones realmente son casi como un mecano, ¿no? Bueno, este es un hospital, no, bueno, está errado, ¿no? Este es el hospital de Guatemala, que lo que se hizo fue una implementación en un centro cívico y como veis hay todas las maquinarias que se ven por el exterior con todos los ductos, se pintaron en color y en el interior se adecuó como visteis en el IFEMA, pero parecido al de El Salvador. Bueno, esto es un hospital de construcción industrializada. Como veis, va como cada vez cogiendo un poquito más de complejidad, ¿vale? Y probablemente todo va asociado a el tiempo de uso que va a tener y la vocación de permanencia que tenga, ¿de acuerdo? Es como de alguna manera se organiza. Esto es una construcción industrializada básicamente porque todo viene preelaborado de taller, pero es in situ donde se realiza el montaje. Es el caso de Valdebebas, es un hospital monográfico COVID permanente, ¿de acuerdo? No hay, o sea, la idea que tiene la Comunidad de Madrid es que se quede funcionando y en todo caso, si el tema de COVID desapareciera a medio plazo, se reconvertiría en un hospital de catástrofes, de desastres, ¿no? Bueno, este es el caso del que se hizo en Panamá, donde es una mezcla de elementos modulares con elementos prefabricados. La cubierta es preindustrializada, o sea, industrializada. La cubierta es industrializada, o sea, viene como un mecano con las piezas numeradas y se montan en el sitio, y lo otro son elementos modulares, pero todas las instalaciones hay que implementarlas en el sitio, ¿de acuerdo? O sea, no viene ya el módulo de UCI, no viene ejecutado, sino que hay que ejecutarlo en el sitio. Bueno, bueno, pues igual un hospital de construcción industrializada, que básicamente es esta descomposición, esto es un modelo que se hizo para Honduras y bueno, y de hecho están en el proceso de construcción, ¿no? Bueno, y luego pues ya un hospital convencional con la vocación de ser de COVID, ¿no? Y luego en el tema de funcionamiento, lo que hablábamos integrado, esto es una ampliación de un proyecto nuestro, es una ampliación de un hospital existente, donde se hace un monográfico de COVID. Esto es un monográfico temporal, que es el de Panamá, ¿de acuerdo? En su clasificación de monográfico temporal. Esto se construyó en un tiempo récord de exactamente 28 días, con sus días y sus noches, claro, por supuesto, ¿vale? Y fue todo un éxito. Lo que pasa es que luego todas estas cosas están empañadas siempre del tema pues, de las compras de emergencia, que si se han hecho de una manera, de otra y tal. Y todos, es un factor común, yo creo que a todos los hospitales de COVID de este tipo que se han construido con muchas prisas, que luego siempre está la sombra de la duda sobre los procesos, ¿no? Bien, y este es el monográfico definitivo que hablamos, que es el tema de Valdebebas. Es un hospital para 3.000 camas hospitalarias y bueno, a mí me parece que está bien planteado y además se puede reconvertir perfectamente y yo creo que es una buena decisión y está previsto que antes de final de año esté finalizado. Esto es una cosa que cuando esté terminado habrá durado como unos 6 meses la construcción,
lo cual que para un hospital de estas dimensiones pues es bastante, eso es un récord realmente, ¿vale? Pero es un proceso industrializado, es decir, la estructura es industrializada, las fachadas son industrializadas, las particiones son industrializadas, etcétera, ¿no? Realmente es una mezcla entre hospital prefabricado y hospital definitivo, ¿no? Bueno, este es igual a un monográfico definitivo también en Angola. Y luego tenemos el tema del tiempo de uso, ¿no? Bueno, pues hay algunos hospitales que por sus características se podrán usar más, otros durante más periodo y otros durante menos periodo. Pero la realidad es que, bueno, pues este es un caso de un hospital, este es el que se utilizó en Valencia. La Comunidad Valenciana compró 3 hospitales de este tipo, ¿de acuerdo? Y es un sistema de elementos hinchables de doble cámara hinchable que hace como una estructura hinchable y bueno, pues funcionó bien, lo montaron bien y bueno, por suerte no lo tuvieron que llegar a utilizar nada más que uno, ¿no? Al 100%. Evidentemente, bueno, pues esto es una solución que no tiene una duración de más de 6 meses o un año, puesto que esto se degrada y tiene sus incomodidades y su disconfort y no tiene las prestaciones que se requieren al final para un hospital completo. Este es el Hospital Metropolitano y esto es una actuación sobre un edificio existente, ¿de acuerdo? Donde lo que hace, en este caso, a la constructora San José, le encargaron la remodelación de este hospital, ¿de acuerdo? Con unas soluciones temporales que luego, evidentemente, pues no se podrían mantener. Bueno, y luego, pues el largo plazo, de nuevo, pues el caso de Valdebebas en Madrid. El tema de la construcción y montaje, bueno, pues aquí veréis, este es en México, igual, es un sistema de doble lámina, hinchable, bastante particular, y esto pues es un montaje muy rápido, ¿vale? Evidentemente tiene que venir ya fabricado, etcétera. Y luego tenemos aquí, es el modular prefabricado, este es básicamente es el que más se ha utilizado, es muy parecido al de Wuhan, el que hicieron los chinos en 10 días, pero evidentemente ellos tenían ya los módulos, tenían una mezcla entre modular prefabricado y hospital de campaña, o sea, es decir, ellos tenían ya una gran cantidad de los módulos ya preelaborados y en existencias, ¿no? Este es el hospital industrializado, ¿de acuerdo? Los rusos también han dado esta respuesta, pero es la parte industrializada. Y luego pues terminamos en un hospital convencional que se está haciendo en León, en Nicaragua, se está convirtiendo prácticamente en un hospital de COVID, ¿no? Bueno, el tema más importante es, yo creo que definir en estas infraestructuras toda la serie de condicionantes que cuando se va a tomar la decisión de construir una infraestructura de estas, pues no hay que olvidar, ¿no? Como siempre, y esto es un tema que es habitual, a veces nos olvidamos de la primera decisión, que es la localización de un hospital. La localización del hospital tiene que ser una localización adecuada para el uso. Muchas veces nos encontramos que tenemos que hacer hospitales realmente en el único terreno disponible para esa administración o para esa institución para poder desarrollar un hospital. Y no siempre es la mejor ubicación ni las mejores condiciones. Y a veces hay que decirlo. Unas veces nos escuchan, otras veces no. Estos hospitales para este tipo de construcción tienen básicamente una condición importante. Deben ser terrenos básicamente llanos, ¿de acuerdo? Planos, con un nivel de planidad bastante importante. Deben contar con instalaciones preexistentes, ¿vale? Acometidas eléctricas, agua y quizá la parte de saneamiento es la que mejor se puede resolver. Pero desde luego la parte eléctrica es absolutamente fundamental y la parte de acometida de aguas. En algunos sitios hemos planteado incluso la captación del agua mediante sondeos.
Esas son básicamente como las condiciones fundamentales. Después, hay que tener claro que un hospital modular no solo es el módulo que se coloca, igual, o un hospital prefabricado, un hospital industrializado, o incluso un hospital de campaña, sino que la base sobre la que vamos a colocar ese hospital tiene que tener una preparación, que en algunos casos es una gran solera de concreto o unas tierras o gravas compactadas, etcétera. Y esto a veces nos hemos encontrado que en procesos incluso liderados por instituciones importantes, multilaterales, tipo UNOPS, pues no están contemplados y de alguna manera compran los módulos, compran los hospitales y luego cuando se llegan allí no hay manera de implementarlos si no se hace una obra previa, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de la recogida de aguas, el tema de los saneamientos, etcétera, que todos estos hospitales modulares tienen esta problemática, que es el módulo en sí es muy autónomo, pero una vez que tú lo unes y coge una gran escala, hay instalaciones que se deben compatibilizar con todo, ¿no? Y que deben recorrer todo el recinto. Y eso ocurre con el tema del saneamiento, por ejemplo, con el tema de los gases medicinales, con los temas eléctricos, etcétera. Entonces no es tan sencillo hacer este formato de lo enchufo, ¿no? De vamos enchufando piezas y tiene esa gran dificultad, que las instalaciones y los sistemas son complejos y sobre todo que si vamos enchufando, pues los diámetros se van modificando. Y luego hay un tema que en la experiencia que hemos tenido es el tema de cómo se trata, o sea, o cuáles son los elementos característicos de un hospital COVID. Es decir, ¿qué diferencia realmente de un hospital COVID? ¿Cuáles son las características propias desde el punto de vista de un hospital? Bueno, pues un hospital COVID es un hospital que realmente es un hospital de encamados, ¿vale? Tiene muy pocas áreas destinadas a diagnóstico, muy poquitas realmente. Apenas tiene un pequeño laboratorio que tiene que tener una zona de PCR, evidentemente, y los hospitales un poquito mejor equipados tienen una sala de TAC o una sala de rayos, ¿de acuerdo? Eso es todo desde el punto de vista de diagnóstico. El resto son hospitales de encamados, que normalmente se dividen en dos zonas, una zona destinada a UCI, unidad de cuidados críticos, y hay una zona de cuidados intermedios, puesto que los leves se mantienen en los hospitales convencionales o en esos espacios que hemos visto adaptados, ¿no? Donde ahí sí que no es raro encontrar unidades de UCI metidas dentro de estos recintos feriales y ese tipo de cosas, ¿no? Normalmente eso se reserva más para los hospitales monográficos construidos con arquitecturas modulares o prefabricadas y demás. Y luego, pues a nivel de instalaciones, bueno, se renuncia, por supuesto, a las salas intervencionistas y quirúrgicas. Y a nivel de instalaciones y sistemas de apoyo y demás, tendríamos la parte de la unidad de esterilización y la parte de esterilización, o sea, de esterilización de elementos de tratamiento, no quirúrgico, no se utilizan prácticamente, pero de instrumental, y sobre todo la parte de esterilización de residuos, que también es un apartado que nos hemos encontrado que en muchos proyectos no se incorporan. Y claro, hacer el tratamiento perfecto, los circuitos, las separaciones, pero no tener, hacer una esterilización de residuos o incluso de la ropa que es utilizada en el caso de que no sea desechable dentro del hospital, pues eso también hace que sean unos procesos incompletos. Desde el punto de vista de circulaciones, es un hospital donde de alguna manera tiene que haber como dos extremos, ¿no? Dos extremos, un extremo de los contaminados y un extremo de los trabajadores y los no contaminados, ¿no? Y tienen que hacer un poquito este efecto, ¿no? De acuerdo, que se ve con las manos, donde todos los contaminados entran por un lado y los trabajadores entran por el otro, e intentar evitar los cruces al máximo hasta que ya llega un punto donde ya no se puede, que es el punto donde están
los pacientes encamados con los controles de enfermería. Siempre dejando las esclusas en esas zonas de acceso a las hospitalizaciones, no en las previas, sino llevando las esclusas hasta el punto más reducido, ¿no? Que es los accesos a las hospitalizaciones, con un factor importante, con esclusas de entrada y esclusas de salida, para que no haya contaminación cruzada en el momento del cambio y de los cambios de ropa, ¿no? ¿De acuerdo? Es muy importante este factor. Y luego, por último, hay un factor que ha sido determinante, que cada vez es menos, tiene menos influencia, y que es el tema de la presencia de una morgue, de un depósito de cadáveres de gran dimensión. Y realmente es una gran cámara frigorífica, ¿vale? Se renuncia a las cámaras individuales, sino que se coloca una gran cámara frigorífica. Y esto cada vez menos, puesto que la mortalidad, como saben, se ha reducido mucho desde el punto de vista estadístico, porque ya se conoce cuáles son los tratamientos, por lo menos los paliativos, los que evitan que la enfermedad evolucione como evolucionaba en los primeros casos, pero al principio de la enfermedad la tasa de mortalidad era tremenda, y en las UCI se llegó a ver tasas de mortalidad del 20% dentro de las UCIs, en las que nosotros conocemos. No desconozco el caso de Colombia en particular, pero hemos llegado a ver tasas de mortalidad del 20% en las UCI, lo cual es altísimo, ¿no? Entonces, esto ahí, bueno, ya saben que en Nueva York se pusieron camiones, en Madrid el Palacio de Hielo se convirtió en una morgue, etcétera. Y al final eso ha sido uno de los problemas, ¿no? Que ha sido la gestión de todos esos decesos y fallecimientos durante la pandemia, sobre todo en los primeros momentos, ¿no? Y bueno, este es un poquito el resumen general de nuestra experiencia en relación con el COVID. Y lo que, les insisto, lo que más hemos notado es que las entidades que tienen que tomar las decisiones sobre una infraestructura nueva para COVID o complementar o implementar y demás, realmente no hay literatura previa, no hay bibliografía, no hay formación al respecto para poder enfocar esas decisiones. Y a veces, pues piden hospitales industrializados en 2 meses, hospitales de campaña para que se queden por los años, por los siglos de los siglos. Entonces, son cosas contradictorias que la gente no está acostumbrada y que la verdad, creo que tenemos que perder, nosotros que somos profesionales de esto, tenemos que perder un poquito de tiempo en explicarle y en informar a esta gente que toma las decisiones para que realmente la decisión sea lo más acertada posible. Porque además hay una cuestión, y es que si uno de los temas que nos hemos encontrado, ¿no? Y, bueno, sí, que es la regla de 3, ¿no? Si ustedes son capaces de hacer un hospital de 100 camas en 2 meses o 1 mes, ¿por qué llevan 3 años haciendo este otro hospital en otro sitio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando en todo eso, no? Y bueno, ahí hay una diferencia, ¿no? O sea, un hospital de COVID es un hospital relativamente sencillo en cuanto a instalaciones y sistemas. Y desde el punto de vista funcional es bastante sencillo. Conseguir la separación de circulaciones es relativamente sencillo, puesto que no existen todas esas situaciones que se producen en un hospital convencional, que si están los ambulatorios, que si están las urgencias, que están las emergencias, que las emergencias pediátricas, que si tenemos los circuitos quirúrgicos, que si tenemos las comidas, o sea, todo el abanico de matices y circulaciones que hay en un hospital general con una cartera de servicios mucho más compleja, no se produce en un hospital COVID. Y eso también hace que sea más sencillo relativamente resolver estos proyectos, ¿no? Que no se podrían resolver proyectos mucho más complejos o con carteras de servicios más complejas, por ejemplo, con hospitales modulares, etcétera, ¿no?
Y ahí hay que dejarlo también claro, porque siempre está esa tentación. Si habéis sido capaces de hacer esto en 2, 3, 4, 5, 6 meses, ¿por qué no hacemos hospitales, mañana un hospital de 30.000 metros cuadrados en 6 meses? Es una tentación que, que a nivel político es muy fuerte, pero que nos va a venir, o sea, que es un tema que nos va a venir, ¿no? Que estos procesos que se han hecho a toda velocidad van a generar ejemplos que pueden tener su efecto boomerang, ¿no? Pero bueno, ese es un poco, esta es un poco lo que yo quería, la experiencia que quería contarles y de alguna manera para que ustedes pudieran también, bueno, pues retroalimentar nuestra experiencia con sus propias experiencias, que seguro que las tienen, y bueno, y los comentarios y matizar esta clasificación que hemos hecho y que no deja de ser una cosa como incipiente y probablemente, pues, en nuestro caso es una primera reflexión para ordenar este magma, ¿no? Y bueno, hasta aquí. El resto, la verdad que creo que lo más importante es que podamos charlar. Gracias, Emilio, muy amable por la exposición. ¿Quién tiene en este momento preguntas hacia Emilio? Por favor, levanten su mano si tienen la cámara prendida y yo los veo. Plutarco, Esmeralda, ya son fijos. Gustavo también. Entonces, Esmeralda 1, Plutarco 2, Gustavo 3. Y los que quieran pueden levantar la mano virtual ahí en el menú de participantes. Ahí está para levantar la mano. Adelante, Esmeralda. Eh, Listo. Bueno, Emilio, muchas gracias y felicitaciones. Son proyectos muy interesantes, pero yo sí quisiera saber en esa magnitud de todos esos proyectos que tantas camas para COVID, la normatividad, cómo fue relevante o pasó lo mismo que en Colombia, que se hizo como una tregua y solo era lo mínimo que se exigía para la atención de estos pacientes, o esos módulos sí cuentan con estándares internacionales, con toda la normatividad vigente, o cómo es. Sí, bueno, no, realmente en estos casos la normativa saltó por los aires, ¿no? Por alguna manera. No ha habido quiero decir, ahí hemos tenido que volver al inicio de los tiempos a la ergonomía del uso. En algunos casos los hospitales modulares vienes condicionado por la modulación, ¿de acuerdo? La modulación estructural que tienen los propios módulos, que además se relaciona con, como sabéis, con el tema de los transportes, los caminos de transporte y tal. No tiene nada que ver muchas veces no tiene nada que ver, vamos, con el uso hospitalario, ¿no? Ahí nos hemos ido siempre como a la ergonomía y a la parte que tiene que ver con el tipo de patología, con el tratamiento que requiere esa UCI, ¿no? Porque fundamentalmente con el tema de la UCI, ¿no? Más que con los intermedios. Entonces, básicamente ahí lo que nos condiciona es que tenemos que tener oxígeno, que tenemos que tener a veces vacío, cuando no tenemos que trabajar con equipos portátiles, ¿de acuerdo? Que tenemos que tener 3 tomas de datos, no más tampoco, que tenemos que tener 6 tomas de corriente, de las cuales 4 de limpia y 2 de sucia, y con esa dotación es la que hemos tenido que trabajar, ¿me explico? O sea, no hemos tenido que al margen de lo que dijera la normativa correspondiente en cada uno de los sitios, ¿vale? Como sabéis, pues son pacientes que están intubados, ¿de acuerdo? Es una tipología de crítico muy concreta, ¿de acuerdo? Y que además, como son hospitales, o áreas monográficas, pues no tienes esa polivalencia. Entonces, por tanto, se ha podido estudiar el caso particular del paciente de COVID, ¿de acuerdo? Yo creo que ese ha sido lo más importante. O sea, que cuando uno diseña un hospital, una UCI, pues tiene politraumatizados, tiene heridas abiertas, tiene una cantidad de cosas, tiene morbilidad, o sea, tienes de todo, ¿de acuerdo? Dentro de una UCI con una casuística mucho más amplia. Sin embargo, en este caso, la casuística era muy concreta. Y entonces eso permite hacer un estudio
específico para la patología y generar espacios donde la justificación que esté fuera de norma pues es más sencilla, ¿no? Listo. Gracias, muy amable. Muy bien, Plutarco. Bueno, Emilio, muchas gracias por su trasnochada de esta madrugada. Nada, aquí en España nos acostamos tarde siempre. Inquietud, es que teniendo en cuenta lo que se ha visto ya en todo el mundo, que la parte más crítica, independientemente de los equipos y del personal y el recurso humano, es la contaminación, el contagio que tiene ese paciente para un hospital general. Y el hospital que sea, pues debería tener una adecuación independiente para tratar el triage o la clasificación del paciente. Y clasifica y se determina si necesita atención de cuidado intensivo o alguna atención de medicamentos o de cuidado más lento, más leve. Entonces, lo más conveniente es buscar la forma de aislar al paciente contagiado. Y aislar, lo que quiere decir que hay que ponerle una coraza, una protección, que ese paciente no contamine, no contagie por donde vaya cruzando las circulaciones. Esto todavía, para explicar mejor, es que en vez de nosotros preocuparnos por buscar circulaciones externas independientes, separadas, y buscar el acondicionamiento de que esas personas en el transcurso de su preparación y su gestión no vaya a contagiar el resto del hospital, es conseguirnos la forma de aislar al paciente, y puede pasar por ahí. He visto que hay cámaras que se le ponen a un paciente, o cierto tipo de dotación para aislarlo, vestirlo y tener unas cámaras para su respiración y para su manejo de vestuario y todo eso. Porque para un futuro, pues no tenemos que hacer tantos gastos de ir a hacer circulaciones independientes, perjudicando o interviniendo otros servicios. Entonces, se mantiene más bien un espacio externo cercano a la clínica o hospital. Se hace la clasificación y allí se deriva o se refiere a donde está las máquinas y el recurso humano especializado. Y lo demás se aísla al paciente, y que pase por donde pase y no está contaminando ni contagiando al resto del hospital. Es una preocupación de que nos hemos metido en el cuento de que hay que hacer cambios en los hospitales y hacer una serie de desocupación, porque el paciente va a contagiar el resto del hospital. Es una preocupación de que es mejor tratar al paciente y no tratar el hospital, en líneas generales. Gracias. Bueno, yo creo ahí, Plutarco, o sea, yo creo que ahora ya, o sea, ya una reflexión, o sea, en tan poco tiempo hemos aprendido tanto sobre esta enfermedad, que yo creo que ahora sí estamos en condiciones de poder saber cómo manejar esos pacientes, cómo manejar esta patología. Eso ha cambiado mucho, y yo recuerdo que en marzo no sabíamos nada, ¿no? Y en mayo y en abril sabíamos un poquito más, pero tampoco sabíamos mucho más, ¿no? Yo creo que ahora sí, por ejemplo, pues hay o sea, estamos claros. Yo creo que a partir de abril, mayo, ya se sabía que básicamente había que poner al personal médico que estuviera en contacto directo, meterlos en overalls, cosa que al principio ni siquiera había, o sea, no había dotación cuando digo overall es el mono completo, ¿no? Que cubre al sanitario, ¿no?
el problema, Plutarco, es que una cosa es la parte de desplazamiento del paciente. Yo creo que sea relativamente controlable con el tema de las cápsulas. Pero al final el paciente tiene que entrar en una unidad de cuidados intensivos. Y ahí sí no hay otra. O sea, el sanitario es el que tiene que estar protegido y el paciente es muy difícil aislarlo, ¿no? Como sabéis, ahí está la duda si os fijáis en muchas de las imágenes, los pacientes estaban abiertos, ¿de acuerdo? Estaban abiertos. Y en otros proyectos los pacientes están cerrados, están aislados uno a uno. Eso fue, por ejemplo, eso es un tema que es una decisión que es contradictoria, que puede ser conflictiva, ¿no? Porque, y tiene que ver, por ejemplo, ya se sabe que tiene que ver con la carga vírica que tiene el paciente y con su capacidad de contaminación, y que si hay al lado un enfermo de COVID, no lo puede contaminar. Sin embargo, según un criterio, por ejemplo, que antes salía el tema de la norma, ¿no? Según el criterio de la OPS, las UCIs son cerradas, no son abiertas, ¿de acuerdo? Entonces, para esta patología no tiene ningún sentido, puesto que es un contaminado al lado de frente, se hacen los espacios abiertos y no los espacios cerrados. Pero es un tema que se ha llegado a esa conclusión a lo largo de estos meses. Al principio, las dos opiniones. Gente que solicitaba que cada uno de los enfermos estuviese aislado, y gente que le daba igual, o sea, que entendió esta circunstancia desde el principio de que, oye, si está contaminado y no hay posibilidad de que contamine uno a otro, ¿no? Entonces, es un tema que yo creo que, Plutarco, vamos a ir poco a poco llegando a conclusiones sobre si los hospitales tienen que cambiar o no. Yo creo que más que cambiar, lo que van a tener son unidades específicas de tratamiento, es decir, para respiratorios en general. Pero unidades de respiratorios yo creo que sí que las van a tener. Y en los hospitales ahora mismo, en todos los hospitales donde no va, el tema de, o sea, cómo se está organizando las urgencias o las emergencias es una emergencia general y una separada completamente, una unidad de respiratorios. Y en todos los hospitales privados también lo están organizando así, con módulos de espera, con módulos de consulta independientes y externos al resto. Porque no se puede garantizar que los procesos sean lo suficientemente perfectos como para que no se produzca contaminación. Y ahí yo sí creo que nosotros como arquitectos sí que podemos aportar mucho, en el sentido que yo siempre he pensado que el diseño arquitectónico y el diseño de una infraestructura hospitalaria es fundamental para organizar los procesos que luego se llevan a cabo dentro del hospital. O sea, que hay una parte que es de procesos, ¿de acuerdo? Que no se puede condicionar por la arquitectura, porque entonces sería como hacer callejones dentro de un hospital, pero hay muchas cosas que sí que vienen definidas o sea, que vienen definidas por la propia concepción de la infraestructura, ¿no? Y ahí yo creo que sí que hay un campo donde el COVID igual hasta nos pone en valor, ¿no? Gracias. Muy bien. ¿Quién tenía otra pregunta? Gustavo. Puedes prender tu micrófono, Gustavo. Bueno, muy buenas tardes, Emilio. Nuevamente, mil gracias por la presentación. Hay un tema que de toda esta variedad de propuestas para tratamiento de COVID, ¿cuál consideras que es la más aconsejable en un momento dado? Porque yo ya veo que muchas de las soluciones se están empezando a desmontar y fueron unas inversiones importantes y ni siquiera llegaron a usarse. Otras se mantienen, cuáles van a permanecer en el tiempo. Pero pensando en emergencias, ¿qué es lo más razonable de manejar en una emergencia pensando que en una emergencia no hay tiempo y toca hacer cosas rápido, pero que ojalá perduren el tiempo y no se vuelvan un lucro cesante y que realmente aporten? Bueno, yo tengo, o sea, con la perspectiva, no se nos olvide que con la perspectiva. No sé si te diría lo mismo hace 3 meses, la verdad,
Pero con la perspectiva, mira, yo creo que los países tienen que dotarse de hospitales de campaña, para lo que sea. Quiero decir, soluciones hospitalarias inmediatas hasta cierta escala, ¿de acuerdo? En todos los países, yo creo que todos los países, y en eso sí estamos de acuerdo que hay un cambio, ¿no? Con el tema del cambio climático, el nivel de vulnerabilidad que tenemos a desastres naturales es muchísimo mayor. Creo que tenemos que todos los países tienen que dotarse de hospitales que se puedan montar en apenas pocos días y que tienen que tener como un estándar, o sea, casi como un estándar de servicio público, donde esos hospitales se puedan, modulares, se puedan montar en los sitios o tiendas de campaña, etcétera, y tener esa dotación incorporada dentro de la propia infraestructura del Estado. Y además creo que yo ahí sí creo mucho. En España hay una cosa que tuvo un éxito tremendo y que sigue teniendo un éxito y una aceptación tremenda, que se llama la Unidad Militar de Emergencias, la UME, y que les invito a que lo vean en internet, lo que hacen, ¿no? Y que esta gente es un cuerpo del ejército, ¿vale? Que lo que hace es actuar en caso de catástrofes. O sea, no están preparados para ir a la guerra, están preparados para actuar en caso de catástrofes, del tipo que sea. Incendios, inundaciones, erupciones volcánicas, en España no tenemos, pero podría corresponder, huracanes, etcétera, ¿no? Y entonces esta gente tiene esos medios para montar una planta potabilizadora en 24 horas, para montar un hospital de campaña en 48 horas, etcétera. Y este es un tema que yo creo o sea, en el corto plazo, con la perspectiva, creo que eso nos hubiese ayudado en muchas cosas. Haberlo montado al lado del hospital o haberlo montado en otro sitio, etcétera. Y en ese sentido yo creo que ahí faltó un poquito de capacidad de reacción inmediata. Y luego ya, a partir de ahí, yo creo que el tiempo nos ha demostrado que en este caso nos hubiese ido bien con soluciones industrializadas. Si yo tuviera que elegir de todos, las soluciones industrializadas creo que hubiesen sido las mejores. No hubiéramos tenido la prisa o sea, si no hubiésemos tenido esa prisa, ¿no? Es decir, en un mes, en 2 meses tenemos que tener hospitales funcionando de COVID. Yo creo que eso era para haberlo adaptado dentro de hospitales existentes, soluciones alternativas, como por ejemplo se utilizó en Panamá o se utilizado en España también, que es el tema de hoteles dedicados exclusivamente para los pacientes que no eran críticos, ¿de acuerdo? Para hacer los aislamientos, etcétera, y me hubiese lanzado a hospitales prefabricados, industrializados, perdón. Básicamente, ¿por qué? Primero porque el tiempo de uso es ilimitado, o sea, es prácticamente igual que un hospital definitivo. Y claro, es que hemos hecho inversiones, en todos los países se han hecho inversiones increíbles. O sea, cuando yo hablo que en El Salvador, que es un país que hace que no se construye un hospital normal, o sea, convencional, porque se va a terminar ahora en San Miguel Allende, se va a terminar un hospital, pero después de los últimos 15, 20 años, que es un hospital, el que van a hacer en San Miguel, han tardado 4 años en construirlo y se han gastado 50 millones de dólares con un préstamo del BID, cuando de repente vemos que se gastan 70 millones de dólares en un hospital de COVID para una solución que no deja de ser temporal. Claro, ahí hay que hacer una reflexión. Yo creo que estos países y muchos países en los que vivimos o trabajamos, la emergencia sanitaria, y ahí voy a utilizar un poco esa clasificación que habéis hecho antes, ¿no? De emergencia y urgencia. Yo creo que la emergencia sanitaria, o sea, en este caso, la urgencia sanitaria ha tapado la emergencia sanitaria. Es decir, son países que viven una emergencia sanitaria constante. Tienen una carencia hospitalaria tremenda, cuando no de salud pública, ¿no? Y eso se ha puesto de relieve y claramente en estos casos pues es que es muy difícil saber cuál es la solución. Pero lo que sí tengo claro es que
hacer inversiones de ese calibre multimillonarias para que dentro de 6 meses no sirvan para nada, yo creo que eso es, bueno, es contraproducente, ¿no? Las cosas como son. O sea, no vamos a... me parece que se pueden utilizar los recursos de manera un poquito más eficiente. Lo que pasa que también es cierto que la presión política y mediática nos lleva a tomar decisiones a veces que no son las más... que luego en el tiempo se demuestra que no son las más adecuadas. Pero también le digo, con la perspectiva, ¿vale? O sea, quiero decir, que lo digo ahora, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra. Ah, pero ya bajó la mano. Juan Manuel, habías levantado la mano. ¿Deseas decir algo? Sí, bueno, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. Sí, sí. Bueno, primero que todo, pues dar las gracias a todas las personas que hacen posible este espacio, al arquitecto Emilio por su tiempo y su presentación. Me pareció muy buena esas explicaciones. Yo tenía una duda de pronto si en los sistemas de los hospitales que se diseñaron para el COVID, ¿cómo fue la experiencia con los sistemas HVAC, los sistemas de ventilación? Si de pronto hubo como un punto crítico en cuanto a esa calidad del aire interno, o si con sistemas convencionales se pudo dar cumplimiento pues como al problema y no generó más, pues como un sobrecosto en esa parte de los sistemas. Bueno, gracias. Sí, gracias a ti por la pregunta. Vamos a ver, la cuestión de HVAC siempre ha sido un poquito conflictiva en esos hospitales. Realmente la solución óptima para un hospital de este tipo es impulsión y extracción total, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, cero renovación. Ni filtro SEPA ni nada. Cero renovación. En todo caso, lo que se colocaba eran unos filtros SEPA a la salida, ¿de acuerdo? Para evitar la contaminación del entorno más directo. Pero el resto no es excesivamente compleja, ¿vale? Cuando se ha hecho más compleja y se ha incorporado renovación en algunos casos, entonces ha habido, bueno, problemas, la verdad, ha habido problemas. Yo te digo que siempre ha sido, o sea, los que nosotros hemos participado, ya te digo que hemos podido en 3, y en los 3 ha sido impulsión 100% aire y o sea, la renovación 100%, ¿vale? Sin necesidad de reintroducir. Y luego ya, bueno, pues temas de recuperación de calor y cosas así, no porque no había esa urgencia. Nosotros lo que hemos trabajado ahí son hospitales modulares y hospitales industrializados, ¿de acuerdo? Eso es lo que hemos trabajado. Y ahí ha sido así, no ha habido renovación, pero ha sido claramente un tema complejo. Luego ha habido soluciones, hemos visto soluciones más caseras, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, donde lo que se ha metido se impulsaba el aire por las circulaciones y luego todas los box o los box más que nada tenían una extracción, un ventilador, un helicoidal que sacaba el aire para afuera, ¿no? Y con un control de presiones, pues se controlaba que no había reflujo. Esa fue la más sencilla, ¿de acuerdo? Una instalación muy sencillita y bueno, y eficiente, ¿eh? Muy bien. Gracias, Emilio. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Plutarco, veo por ahí su mano levantada. Por favor, abre el micrófono. Emilio, ¿tú qué opinión tienes cuando uno puede decir que sea la pandemia que sea, que venga de donde venga y que incida mucho en un hospital o en una atención médica hospitalaria, tener como previsto, como en todos los hospitales, en la mayoría de los hospitales de segundo o tercer nivel, unas unidades móviles que sirvan para atender poblaciones pequeñas donde no hay ni el recurso humano ni el recurso tecnológico, ni mucho menos capacidad para atender
no solamente la pandemia, sino una epidemia, por ejemplo, que entonces se tenga como una recurso de contingencia, tener unidades móviles. Y esas unidades móviles, unas son para atención ambulatoria, otras para llevar equipos con cierto tipo de tecnología y otras para hacer cirugía, por ejemplo. Entonces, tener unidades móviles disponibles y no tener que pensar que se va a construir al pie o que se va a hacer algo prefabricado, que esto. En cambio, las unidades móviles pueden atender en su sitio o trasladándose de un hospital de menor a mayor complejidad. Sí, bueno, es un tema para poblaciones remotas. Sí, digo que lo es viable, pero es también no solamente para atender las poblaciones retiradas o rurales o para la parte de salud, sino porque es como una necesidad que hay en caso de un movimiento telúrico, un acto terrorista, una inundación, un incendio, algo así, pues las unidades móviles estarían como si fueran ambulancias, pero con instalaciones propias de atención de urgencias en cada sitio o en cada región o zonificación que se tenga en una población grande. Es esa es un poco es un poco lo que hablábamos antes. Lo que pasa que yo creo que no es un tema para gestionar desde los hospitales. Yo creo que es un tema más para gestionar desde una institución tipo el ejército o algo así, o protección civil o algo así. Yo creo que es que en esos casos la logística, el problema logístico es muy importante. El problema logístico es fundamental. Y ahí, de hecho, es lo que te comentaba. Nosotros en la experiencia hicimos un plan de hospitales de emergencias en Perú, y ahí lo que se primaba era el tema logístico, ¿no? Porque esos equipos, Plutarco, hay que mantenerlos. Quiero decir, tienen que estar en constante mantenimiento. Alguien tiene que saber, además, la operativa de desplazamiento de esos equipos, la implantación de esos equipos en los sitios. Y en el caso, mira, este caso que de Perú, pues había 2 de transporte terrestre y había uno aerotransportado, porque no se podía, porque en algunos momentos tenían que montar un hospital con transporte con helicópteros, ¿no? Entonces, al final, el problema logístico era fundamental. O sea, el cómo se transportaba y quién lo montaba era fundamental. Y eso yo creo que no es el tema de un hospital. O sea, no es una cosa que pueda gestionar un hospital. Ya bastante complejo es. Eso sí, luego el hospital puede ponerlo el recurso humano, ¿de acuerdo? ¿Vale? Para hacer las cosas. Pero el resto es un problema logístico. De primera magnitud, o sea, de gran dificultad. Sí, de hecho, perdona, solo un inciso, el tema del COVID ha sido eso, fundamentalmente, un tema logístico. O sea, empezó al principio siendo un problema logístico. Sí, es que realmente yo no lo veo como una inversión o como un gasto para un hospital respectivo. Aquí estamos viendo que los alcaldes y los gobernadores y el presidente el que está tratando de suplir el número de camas, de ventiladores, de todas las cosas. No es que eso sea imputable al funcionamiento de un hospital, pero siendo que puede ser que esa unidad móvil no esté parada, ¿no? Esté funcionando en otros usos y cuando se necesite se traslada, porque además Colombia, por ejemplo, tiene 50 millones de habitantes y tiene 1.200 municipalidades con hospitales que son como 85.000 hospitales, y quiere decir que en cualquier parte puede haber un problema de inundación, de catástrofe, bueno, no solamente la pandemia. Pero entonces, en un caso de una pandemia que aquí es regional o es mundial, pues entonces se tienen y se trasladan a donde esté mayor la incidencia.
Y entonces no es que esté desocupado ni parado las unidades móviles, porque el motor, pues, y la gasolina y todo eso, no. Sería para ocuparlo, pero es como un plan de gobierno, no un plan de un hospital. Ya sería para ocuparlo en caso de una, de una catástrofe, que es, lo digo que ya está listo el hospital, pues se tienen varias unidades móviles, una desde el punto de vista de internación, de consulta, de algunas diagnóstico y todo eso. Entonces, unas se instalan en un pueblo, otras están en otro pueblo y en un momento dado se concentran. No necesidad ni que sea militar, ni mucho menos que el hospital la cargue es costo. Es el gobierno el que debe tener ese tipo de implementación para poder apoyar una región en un caso dado. Así es que lo considero yo, pero no tomarlo aislado para cada hospital, sino que esté adjunto o apoyado por personal del hospital. Pero todos esos gastos correrían por cuenta del gobierno local o departamental. Bueno, es una idea. Dejémosla como idea. ¿Vas a contestar algo, Emilio, o le doy la palabra a otra persona? Ya. Sí, no, adelante, el doctor. Sí, listo. Viviana tenía una pregunta, me han levantado la mano Carlos, Antolín y Diego, y Hugo. Viviana, adelante. Hola, buenas noches. Viviana Palacios de Gruxa. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Bien, bien. Arquitecto, es que hablando de logística y costos, uno cuando va a hacer un diseño para este tipo digamos, de situaciones que salieron de un momento a otro, ¿existiría unos límites de tolerancia para escoger productos de buena calidad, certificados o no? Pensando que de pronto puedan ser utilizados para algo futuro, no solamente para el COVID, sino para otra emergencia de salud que me imagino que vendrá. ¿Existe algún tipo como de rangos o decir, no, es que yo no puedo usar paneles X, Y, Z porque son muy costosos y eso lo voy a botar luego? O puedo pensar, no, es que voy a usar un buen panel o un buen muro divisorio o una buena puerta porque esto lo puedo reutilizar en otra cosa. ¿Eso se puede llegar a pensar en un diseño? Bueno, vamos a ver. El principal criterio, en la experiencia que nosotros hemos tenido por la exigencia de plazo, ¿vale?, ha sido la disponibilidad. Es decir, de nuevo volvemos al tema de la logística. Es decir, ¿en cuánto tiempo tengo aquí la puerta? No ha sido un problema, no ha sido un factor limitante la calidad, ni en un sentido ni en otro, ¿vale? Ni tampoco el precio. Yo creo que en estos casos el precio metro cuadrado de estos hospitales es bastante elevado, pero básicamente por la disponibilidad. Es decir, ¿quién tenía puertas en ese momento y para servir en 15 días? Y entonces eso fue, o sea, yo te cuento el caso que yo viví más personalmente, porque estaba allí todos los días, era el tema de Panamá. O sea, ¿quién nos podía dar 10 puertas automáticas, en tu caso, ¿no?, por poner tu ejemplo, 10 puertas automáticas dentro de 15 días funcionando aquí e instaladas? Eso fue determinante en todas las decisiones. Entonces, por eso te decía que si pudiéramos sopesar un poco más las decisiones que se tomaron en ese momento, pues probablemente teníamos que haber hecho una resolución menos costosa o sea, voy a ponerme en un caso que insisto, que en estos momentos a lo mejor está descontextualizado y tal, pero si yo tuviera que reformular la situación, la decisión que tomó el gobierno panameño para el hospital de Panamá, que se hizo en 28 días, que se tardó un mes en definir, ¿no?, en el proceso y demás, o sea, 2 meses, ¿no?, desde que el presidente dice, necesitamos un hospital de COVID para 100 camas, ¿no? O sea, en 2 meses estaba el hospital funcionando, ¿vale? Probablemente yo creo que esa decisión hoy día podríamos decir
que habría sido mejor tomar unas decisiones temporales de adaptación de un espacio con menos recursos, y haber construido algo con una vocación de permanencia. Por ejemplo, te voy a contar un caso, que no son las puertas, pero que es otra cosa muy importante, que es el terreno sobre el que se pone el hospital. Pues resulta que en este caso es un terreno prestado por un privado. Fíjate qué previsión. ¿Pero por qué? Porque por disponibilidad. Y tú dices, pero ¿cómo podemos meter un hospital de este tipo en un sitio privado? Bueno, disponibilidad. Los metros cuadrados, es llano, tiene electricidad, tiene disponibilidad. Que es como tú te manejas en un caso porque realmente al principio de esta pandemia teníamos una sensación como de catástrofe, ¿no? Yo creo que probablemente psicológicamente la hemos tratado como una catástrofe, no la hemos tratado como una enfermedad, me explico, como algo que viene para quedarse o que va a estar con nosotros durante bastante tiempo. Creo que al principio tuvimos una noción de catástrofe, o sea, como de película, realmente, como que viene un virus y que nos mata a todos, ¿no? O sea, creo que hemos tenido esa sensación durante muchas fases de la pandemia. Y ahí es donde, y entonces, perdona que te vaya de la puerta a esto, pero es que creo que condiciona claramente la respuesta, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias. Listo, Viviana. Tienes la palabra, Carlos Tavera. Prende tu micrófono, Carlos. Gracias, Emilio. Buenos días allá y buenas noches aquí, porque yo sé que ya están como a la 1 de la mañana. Hombre, bueno, gracias. Todavía. Cuando salimos de cena volvemos a estas horas. Bueno, muy bien. Gracias por las enseñanzas del día de hoy. He estado escuchando que has nombrado mucho el tema político. Los políticos en todas partes se oponen a todo y generan mucho conflicto. ¿Has tenido que hacer una imposición ante algún proyecto contra los políticos? Es decir, imponer que toca ya porque esto es una emergencia. ¿Ha habido, digámosle, como una barrera por parte de algunos políticos para que se hagan los hospitales? Y la otra situación es, ¿cómo han hecho para abastecerse de las diferentes modalidades de construcción? Nos han mostrado una serie de proyectos, unos inflables, los otros prefabricados. ¿Ya tienen ustedes los contactos o han tenido que buscar con base en la emergencia? Bueno, ¿Sí me expliqué? Sí. Bueno, vamos a ver, sobre el tema de los políticos, la primera pregunta, o la primera cuestión, ¿sí? Sobre el tema de los políticos, vamos a ver, esto es como, son una parte esencial del paisaje, ¿me explico? No podemos prescindir de ellos. Existen y son necesarios, nos gustarán más, menos, nos harán mejores, peores, etcétera, y tienen sus defectos, pero al final dejan de ser igual que nosotros como personas, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que ellos tienen una noción en algunos aspectos distinta a la nuestra en relación con la aceptación de las cosas que hacen, ¿de acuerdo? O sea, ellos están siempre pensando en cuál es la aceptación de las decisiones que ellos toman, ¿vale? Y ahí, pero vivimos en un mundo en general, desde el punto de vista de la política, que es muy cortoplacista, ¿no? Yo creo que ahí los chinos nos han dado una lección a todos, ¿no? Ellos han sido capaces de hacer ese hospital porque ya ellos tenían esa decisión, o sea, alguien en algún momento en China pensó que había que tener preparado un hospital de emergencias. Porque nadie se cree porque no es posible, que en 10 días se pueda construir eso si no están ya prefabricados los módulos, ¿de acuerdo? O sea, esos señores ya tenían unos módulos fabricados en caso de una emergencia, etcétera, como veníamos hablando. Entonces, el problema es que los políticos en general en estos momentos, en todos los sitios, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, están pensando en el muy corto plazo, en responder a la noticia, ¿de acuerdo? Y toman las decisiones respondiendo a la noticia. Entonces, sí, en algunos casos, pues dependiendo de la posición que tenemos,
tampoco vivimos de esto, entonces tenemos que tener cuidado también, ¿vale? pero intentamos imponer la razón, ¿no? Y hacerle reflexionar sobre determinados temas y entonces quitarles esos impulsos iniciales, ¿de acuerdo? Pero a veces no tiene más remedio, porque es que son, además, en algunos casos, si además están llenos de henchidos de prepotencia y orgullo, pues entonces es muy difícil, porque el poder tiene ese tema, ¿no? Que a la gente le hace pensar que pueden tomar cualquier decisión en cualquier momento, pase lo que pase, y a veces pierde la perspectiva de los riesgos, ¿no? Entonces, bueno, eso en relación con los políticos. Nosotros intentamos siempre hacerle, nos pasa con todos los clientes, o sea, empezar en el tema hospitalario, es hacerle reflexionar sobre la racionalidad de las cosas que nos proponen o que nos dicen o que nos ordenan en algunos casos, ¿no? Y sobre la segunda parte, que es el tema de los contactos, y bueno, nosotros como teníamos esa experiencia de los hospitales de emergencia, pues de Perú, teníamos bastantes contactos en ese tema. Y yo siempre me ha interesado mucho este tema de los hospitales de campaña, porque creo que es un tema que países como, sobre todo Centroamérica, pues son muy necesarios, porque además se han montado, las experiencias que ha habido de desastres naturales y demás, pues han sido pues la única manera de llegar a sitios a dar prestación sanitaria en determinadas circunstancias. Entonces yo creo que ese es un tema que nosotros estamos especialmente sensibilizados, y pues el conocimiento de todos los agentes que intervienen en los hospitales pues te va dando esa referencia. Y luego, en plena pandemia, toda la gente que tenía algo que ofrecer desde el punto de vista de soluciones o que podían ser aplicables a las soluciones de los proyectos, pues te llama, te llama. Y luego ya te digo que hemos visto disponibilidad. Hay casos de todo tipo. Déjame que haga un inciso. Por ejemplo, mira, en Honduras ha habido un gran fracaso, ¿no? ¿De acuerdo? De repente le encargan a un señor, que por alguna razón sería amigo de alguien, le encargan que por un valor de 40 millones de dólares le encargan 7 hospitales modulares, ¿vale? Pero ya equipados, ¿no? Y los compran en Turquía. Y se lo compran a un señor que es un comerciante. O sea, quiero decir que un tipo que de esto de construir hospitales no tenía ni idea. Y entonces se ponen en manos de este señor y le dan, como en el periodo de la pandemia todo se ha comprado en cash, al contado, pues le dan el anticipo por la totalidad del valor del contrato. Y los hospitales no llegaban. Y a fecha de hoy no han llegado. Entonces, lo que quiero decir es que, fíjate, o sea, uniéndote las dos preguntas, ¿no? El político tomando una decisión en manos de uno que pasaba por allí, que a lo mejor es muy amigo de él, pero que no tiene ese conocimiento específico, ¿no? Entonces, bueno, y se abrazaron al primer árbol que encontraron, ¿no? Y así les pasó en este caso, ¿no? Un fracaso, ¿no? Un fracaso. Muy bien, siguiente pregunta, Hugo, por favor. Ay, me comí Antolín. Bueno, no, dale, Hugo. Bueno, buenas noches, buenos días allá, Emilio. Muy buena su conferencia, muy amable, que se vuelva a repetir varias conferencias. Más que preguntas, que yo tengo como unas 6 preguntas, no quiero incomodar con las preguntas, pero voy a comentarles es una anécdota que me pasó o que pude observar en el Hospital del Sur de Ecuador, de Quito. Creo que el doctor Dueñas de pronto conoció, o Auraster conoció, que fue el hospital móvil cuando hubo el terremoto en Ecuador, ¿sí? En Esmeraldas y en Guayaquil, en todas partes. Resulta que el gobierno contrató a una compañía y llevó un hospital móvil de 5 containers, ¿no? Que eso valía más o menos como 15 millones de dólares, me dijeron.
pero resulta de que no los pudieron meter a muchos pueblos. ¿Por qué? Por el peso y porque las carreteras eran de tercera dimensión, y resulta que no cabían los containers en una curva o en un abismo, en fin, y les tocó devolverlos prácticamente porque no fueron funcional. Eso era la pregunta de Plutarco de los hospitales móviles en las ciudades pequeñas o en los pueblos. Entonces, ese hospital que conocí, móvil, tenía quirófanos, tenía consulta externa, tenía lavandería muy bonita, yo tengo todas las fotos, y tenía un container especial para el personal que lo operaba. Ahí estaba el ingeniero electrónico, el ingeniero mecánico, los técnicos, todo el equipo de recursos humanos lo tenían ahí. Pero la gran experiencia era esa, el peso, y que las carreteras eran muy reducidas para la maniobra de los containers. Entonces, prácticamente prestó muy poco servicio. Esa era la anécdota que les quería comentar. Entonces hay que tener cuidado con esos aspectos técnicos. Muy amable. Gracias, Hugo. Tienes la palabra, Antolín. Por favor, abre tu micrófono. Bueno, gracias, Emilio. Y gracias, Germán, por darme la palabra. Yo quisiera poner sobre la mesa de discusión un tema que tiene que ver obviamente con esto de las enfermedades y de la pandemia. En vez de trasladar el paciente hasta donde esté el médico, podríamos pensar en reforzar lo que algo de esto se ha dado en la pandemia, que es la telemedicina, poder tener al menos en algunas instancias la atención de los pacientes en su propia casa. También eso tiene que ver con la deshumanización que se ha planteado para las familias de no poder visitar a sus familiares que están enfermos y después de muerto, Dios no lo quiera, el paciente tampoco poder atender todo ese duelo porque el paciente lo disponen directamente para la cremación. La telemedicina, o sea, ese es el punto que me parece que deberíamos estar pensando también, aparte de lo demás que se ha hablado en esta charla, porque hacia el futuro la telemedicina va a ser más viable y es de alguna forma trasladar, digamos, la unidad de cuidado intensivo, poderla trasladar al sitio donde está el paciente. Y muchas veces, y en nuestras geografías es muy común, como lo acaba de decir Hugo, estamos atravesados por la cordillera de los Andes, que no es cualquier cordillera. Y no tenemos vías primarias, muchas veces no tenemos vías secundarias y la mayor de las veces en muchos municipios no hay ni siquiera vías terciarias. Entonces, poder no concentrar el problema en un solo sitio donde tenemos que hacer una gran instalación hospitalaria, sino desconcentrar, atomizar la atención que se pueda dar a los pacientes en su sitio de residencia y a través de los sistemas de comunicación que tenemos ahora y que ahora mismo estamos utilizando, poder atender muchas de estas patologías hacia el futuro. Digamos, plantea también una forma diferente de atacar los presupuestos para la salud. Entonces, hacia el futuro, o sea, ya no pensando en esto de la pandemia con los sistemas actuales, sino pensando con los sistemas actuales una condición recurrente que se va a presentar hacia el futuro, muy seguramente, ya sea por desastres, ya sea por otras pandemias, digamos, opción podemos abrir, y si hay esa opción disponible que conozcas tú, Emilio,
de poder llevar unidades muy pequeñas de atención a los pacientes al sitio donde se requiere, porque allí está el paciente, y el médico llevarlo a través de estos sistemas de comunicación y no llevarlo físicamente. Esa es la inquietud que quiero plantear. Gracias. Bueno, yo te comento, gracias por tu intervención. Yo te comento que vamos a ver, yo creo que son dos cosas. Una cosa es todo lo que se aproxima a la atención primaria. Yo creo que eso tiene mucho campo dentro de la telemedicina. No solamente en este caso de la pandemia, sino en muchos otros casos. Y en geografías remotas, como el caso de, o sea, con áreas remotas, como es el caso de Colombia, yo creo que también. Y de hecho, es como todos sabemos que en el problema de un país con problemas de comunicaciones y demás, y lugares remotos, al final no es tanto el hecho de construir un hospital, que se puede construir. El problema es que haya médicos que estén dispuestos a ir a trabajar allí, ¿no? ¿De acuerdo? A esos sitios, ¿no? Ese es el gran problema. Y eso es un tema que sí que puede solventar la tecnología, ¿de acuerdo? O sea, es decir, la teleradiología, la telemedicina en términos generales es un tema que puede resolver. En el tema del COVID, lo que se está implantando, y es lo que, por ejemplo, nos han implantado aquí en España, es el tema del rastreo mediante los teléfonos, se vigilan los confinamientos por teléfono y se hace todo ese triage de la situación general, se hace todo de manera por telemedicina, ¿de acuerdo? Pero evidentemente los críticos y los intensivos no es posible, ¿no? Y aquí aprovecho un poco este comentario, esta intervención que haces para introducir también otro factor, que yo creo que también cabe reflexionar, porque, mira, yo creo que yo he estado en Panamá hasta mediados de julio, ¿vale? Ahí estuvimos en un confinamiento absoluto, brutal. O sea, creo que Argentina tuvo uno parecido y demás, ¿no? Salíamos los hombres y las mujeres, salimos un día los hombres, un día las mujeres, un día los hombres, un día las mujeres. Los lunes salían las mujeres, los martes los hombres, los miércoles las mujeres, los jueves los hombres y los viernes las mujeres. No sé qué relación tiene el COVID con el sexo, pero bueno, así lo establecieron, ¿no? Luego podíamos, durante una franja horaria de 2 horas, esos días que podías salir por sexo, con el último número de cédula. El resto, todo el tiempo encerrado en las casas, confinados. Bueno, esto es la estrategia que utilizaron en Europa, países como España, Italia, Francia, Alemania, etcétera, al principio de la pandemia, ¿no? Y se trasladó directamente o sea, la teoría del confinamiento se trasladó directamente a Latinoamérica, a muchos países latinoamericanos. Y yo creo que ahí, que hubo una descontextualización. Y se equivocaron. Se equivocaron. Porque las realidades sociales son tan distintas que tú no puedes pedirle a una familia donde viven 6, 7, 8 personas en 40, 45, 50 metros cuadrados que no salgan de su casa. Y no puedes pedirle a una familia en esas condiciones que no tiene, o sea, que vive en la informalidad económica, ¿de acuerdo? Que su economía es informal, que no salga a trabajar o a buscar comida o trabajo para poder comprar comida. Claro, es que hemos trasladado una realidad que se ha producido en Europa, que ha venido acompañada de unas medidas de protección social como no ha habido precedente en la historia europea, y de repente lo hemos trasladado tal cual a países que no tienen esos sistemas de protección social, que no tienen esos recursos, ¿de acuerdo? Y entonces yo creo que ahí creo que es difícil, o sea, no sé si existe la solución,
pero es muy complicado y muy complejo, pero desde luego yo creo que ahí nos equivocamos cuando trasladamos esos modelos de reacción frente a la pandemia, los trasladamos tal cual a países que no tienen los recursos, creo que nos equivocamos profundamente. Y tal es así que, por ejemplo, Panamá, después de 5 meses de confinamiento, 4 meses y medio más o menos, llegó a tener el pico de contagios más alto que había tenido en toda la pandemia. Después de 5 meses de contagio. ¿Qué significa? Que la gente pasaba olímpicamente ya, estaba harta de confinamiento, que no podía soportar confinamiento y que solamente estaban confinados los barrios bien de la ciudad, ¿no? El resto pues estaban en la calle buscándose la vida y tal. Entonces, creo que también ante este tipo de situaciones de la pandemia, el estudio sociológico es muy y socioeconómico es muy importante. Y ahí creo que a veces se ha obviado, y yo he visto imágenes lo mismo en Bogotá, no sé si eran los pañuelos rojos o los pañuelos blancos, ¿no? Es que en un país, creo que en Perú eran los blancos y en Colombia eran los rojos, ¿no? Me parece, ¿no? Los pañuelos, ¿no? Con la gente pidiendo ayuda con el pañuelo para comer, ¿no? Claro, es muy complicado. Entonces yo creo que ahí también el tema de la telemedicina todavía falta mucho, porque es que esa gente probablemente en muchos casos no tenga acceso a las comunicaciones que permitan eso, ¿de acuerdo? Hoy día todo el mundo tiene un móvil, ¿no? Pero, y con data, etcétera, pero sabes que, bueno, en Colombia se venden minutos por la calle, ¿eh? Eso es cosa que no estamos acostumbrados en Europa, pero se venden minutos por la calle. Entonces, claro, eso es como el tema de la escuela, ¿no? De los niños recibiendo las clases por el computador. Bueno, está muy bien para los que tengan computador. Para los que no tengan computador, pues no se puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que son soluciones que están muy bien, pero que están bien en determinados contextos socioeconómicos. Muy bien, Emilio, nos deja usted pensando, porque cada vez que usted dice que hay países donde pasan eso, siempre es aquí en Colombia. No, bueno. Yo creo que, o sea, Latinoamérica en general tiene un tema, y es que dentro de un mismo país hay varios países, ¿no? Hay varias realidades, ¿no? Y bueno, y es así, o sea, es así, está es en el sino, está en el sino. También en Europa, cuidado, eso, para que a veces no nos enteramos, pero también existen esas otras realidades, ¿no? Está bien. Bien, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta más, alguna inquietud? Perdón, les comento una anécdota. Sergio. Bueno. Okay, Sergio también, listo. Ariel, pero ya es hora de ir a la cama, pero no importa. Ya casi. Hugo, Sergio y Carlos, que tienen la mano otra vez levantada. Bueno, Ariel, mira, una cosa es que nosotros hicimos hace un tiempo 18 hospitales pequeños, los que llamamos de nivel 1, repartidos por todo el país. Y un problema que es el que te quiero mencionar es, pues ya mencionaron el tema de carreteras, comunicación, algunos de los sitios donde los tenemos que poner, que entre razón cerca a Panamá, tocaba ir era por vía marítima y vía de río y no se podía porque no hay carreteras, ¿no? Y nosotros hicimos un estudio de la posibilidad de hacerlo con sistemas industrializados y fue imposible. Nos tocó ir con el tema de la región, ver cómo podíamos llevar material a esa zona de XY forma con materiales tradicionales. Y lo más grave, que era lo que te quería preguntar y comentar, porque creo que se puede hacer un estudio al respecto de eso, es que todos los 18 hospitales que diseñamos están en terrenos inclinados. Tú mencionaste, y es lógico, que el ideal es que tú puedas hacer un terreno plano, pero eso aquí solamente lo conseguimos en media Colombia. La Colombia que está más poblada está toda en medios de alta topografía fuerte. Yo creo que se deberían pensar este tipo de hospitales de una forma semimodular, llamaría yo, para que se pudieran implantar en terrenos de esta topografía tan fuerte que tiene por lo menos nuestro país. ¿Tú qué opinas si hay viabilidad de que pensemos en este tipo de
hospitales repartidos por el país? Bueno, el problema es que hay una parte de todos los hospitales modulares, de todas las soluciones de hospitales modulares, hospitales de campaña o hospitales industrializados, es que hay una parte, y es que son las fundaciones, ¿no? La parte de las fundaciones. Y esa es una cosa que normalmente solamente es posible hacerla in situ. No hay manera de hacerla de otra manera. Entonces, bueno, es un problema de una solución a medida para cada una de las realidades topográficas. Al final, los módulos industrializados o prefabricados, o como queramos llamarlo, van apoyados sobre 4 puntos, la mayor parte de los casos, sobre unas vigas corridas, ¿no? No hay muchas más opciones al respecto. No conozco más opciones de estas. Probablemente se podrían plantear pilotis metálicos o ese tipo de cosas para evitar hacer grandes, o sea, minorar las contenciones, ¿de acuerdo? Pero no deja de tener un riesgo, o sea, los elementos en pendiente pues no dejan de tener un riesgo de deslizamientos también, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, es decir, que en la evaluación de riesgos de la implantación y de la vulnerabilidad de los sitios, pues también hay ese tema, ¿no? Que es el tema de los deslizamientos, ¿no? Que es un tema que es bastante habitual y que además en Colombia conocéis perfectamente. Luego, yo, aprovechando esto que comentas, ¿no? Sí voy a hablar de una experiencia que tenemos de hace ya bastantes años, hace como 12 años, algo así. Nosotros hicimos para Naciones Unidas, hicimos unos colegios, esto no eran hospitales, eran colegios en los campos de refugiados de saharauis en Argelia. Si entráis en internet os enteraréis un poco de qué va el tema de los saharauis y tal. Lo importante era que eran unos campos de refugiados, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces España hizo nosotros diseñamos unos hospitales y era un proyecto de cooperación que teníamos, ¿no? Y unos hospitales, es que luego hicimos un hospital, pero en este caso eran unos colegios, ¿no? Colegios. Y entonces y España hizo y lo hicimos un par de oficinas de arquitectura con 2 o 3 constructoras que aportaban algunos recursos, ¿no? Y por contra había la cooperación italiana también había hecho un programa también de colegios, ¿vale? En distintas regiones. Nosotros hacíamos como 3 regiones, wilayas que se llaman allí, y ellos hacían 2 regiones. Y entonces, fíjate, nosotros, yo me acuerdo que esto fue un tema de mi padre, además, ¿no? Mi padre dijo, mira, yo creo que aquí, si vamos a llevar una cosa como prefabricada, como hecha tal, la gente no lo va a sentir como propio. ¿Y qué pasa si se nos olvida un tornillo? ¿Cómo vamos luego a buscarlo a Madrid? El tornillo se nos ha olvidado. ¿Será esta gente capaz de poder resolver ese problema? Y los italianos llevaron todo prefabricado, todo atornillado, todo perfecto. El hospital era perfecto. Pero luego, andando el tiempo, se les rompieron varios tornillos, efectivamente. Tuercas, le faltaban tuercas, le robaban las tuercas, le robaban las cosas, le faltaba una pieza, ¿no? Y entonces llegabas allí al hospital, no, esto es que está viniendo la pieza llega dentro de un mes o dentro de 15 días, lo que sea. Con un problema logístico que mientras estaban los italianos se podía resolver, pero el día que los italianos se fueran de allí, aquello era irresoluble, el problema logístico. Y al final, en nuestro caso, pues se hizo con Adobe. Claro. Se hizo con Adobe. Lo hicimos con Adobe. Y entonces se hizo con lo único que sí que se aportó en industrialización es que compramos varias máquinas de fabricación de Adobe, y entonces unas máquinas muy sencillas que las podían arreglar allí incluso ellos mismos si se estropeaba cualquier cosa, y entonces hacía los ladrillos de paja y barro con agua, y así se hicieron las escuelas.
Claro. Las escuelas de los italianos, hay unas fotos que me comprometo a compartir, que hay unas fotos de los italianos donde están oxidados, en algunos casos han pasado de las escuelas, ¿no? Están irreconocibles, parecen Mad Max aquello, ¿no? Y sin embargo las escuelas de adobe, como si llevaran allí toda la vida. Ellos las arreglan con excremento de vaca, las pintan, etcétera, hacen sus dibujos y tal, y ahí siguen, y han pasado pues más de 12 años, han pasado como 15 años, yo creo que han pasado ya desde aquello. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en esos sitios, a veces, lo que hay que llevar es solamente conocimiento, no hay que llevar mucho más. Y hay que ayudarles a que con sus propios medios o con los medios de máxima proximidad se puedan hacer ese tipo de instalaciones. Por más humildes que nos puedan resultar a nosotros viniendo de la ciudad, ¿me explico? De acuerdo. Pero a veces hay que renunciar a esos puntos, ¿no? A todo... Bueno, son como... Esto, nosotros hemos trabajado también algunas veces en África y es igual, es lo mismo. O sea, no puedes llevar cosas muy sofisticadas, dices... no, por ejemplo, antes hacía alguien la pregunta sobre el aire acondicionado, ¿no? Sobre el HVAC. Pues no hay HVAC. Sí. Y dice, ¿por qué? Pues porque no... Porque se les va a estropear. Porque no hay energía y porque se les va a estropear. Y el día que se les estropee, no hay recambios, ¿no? O, por ejemplo, un detalle. A veces tenemos que hacer hospitales y no sé, es una tontería, pero fijaros qué cosa, qué importante que es. Nos toca hacer un hospital en un sitio súper remoto, muy remoto. Sí. Y entonces nos dicen que el hospital tiene que tener 3 pisos o 4 pisos. Digo, pero ¿y cómo vamos a subir ahí a los no, con un ascensor? Digo, bueno, ¿y el ascensor? Vale, nosotros lo ponemos, se queda funcionando y ¿quién viene aquí a hacer el mantenimiento de esto? Y el día que se estropea, ¿qué pasa con el ascensor? Y entonces hay que hacer sistemas de rampas. O sea, cuando tienes un nivel o tienes 2 niveles, tienes que hacer un sistema de rampas para poder transportar a los pacientes. Claro, esto visto desde una mentalidad citadina, donde tienes acceso, donde eso te parece una cosa cotidiana, ¿no? Que va a haber un señor que va a venir a arreglarte el ascensor con una llamada por teléfono, etcétera. Y que va a haber los recursos para comprar los recambios y demás, pues te parece normal, pero en esos contextos no es posible. O sea, no es posible. Es una cosa, y tú te pueden poner el plano 20 veces delante. Y si no te explican cuál es el contexto, no te das cuenta. Así es. Ahí están 7, 8 ascensores, ¿no? Que no valen para nada, que no se usan nunca, ¿no? Toda la razón. Pero es verdad, o sea, son cosas que tienen que ver con el contexto, ¿no? Yo siempre, es un tema que siempre hablamos, que es el tema del contexto, o sea, las soluciones. Hay una cosa que es una charla que yo doy muchas veces, que es el tema del hospital del futuro. Y digo, pues el hospital del futuro, pues depende para quién, ¿no? Depende para quién y dónde, ¿no? Pues por poner un ejemplo, en Leticia o en el Caquetá, pues el hospital del futuro es que haya uno. Claro. Ese es el hospital del futuro, el que haya uno. Gracias, Emilio. Sí. Entonces, bueno, eso es un poco el... Muy bien, Emilio, gracias. Hugo, por favor, tu anécdota muy cortica, porque ya estamos pasados muy largo de tiempo, y finaliza Carlos Tavera, por favor. Hugo, tranquilo. Mi anécdota es muy rápida. Es que en mi pueblo hubo 28 infectados del virus. Resulta que allá no hay hospitales de primer nivel, sino un centro de salud. Y resulta que ninguno utilizó cuidados intensivos ni nada. Fueron en las propias casas que se curaron. ¿Con qué? Con ajo, con sal, con jengibre, ¿sí? Entonces, con remedios caseros, haciendo buches de sal, todos esos detallitos que es muy importante, y se salvaron todos. No hubo, y allá no hay cuidados intensivos, y no hubo ni un fallecido. Son anécdotas. Yo tengo las fórmulas de esos remedios caseros,
y entonces los buches de sal, las inhalaciones de sal con agua es primordial. Esas son las anécdotas. De los 28 no hubo ni un fallecido. Muy bien. Adelante, Carlos. Gracias, Emilio. Simplemente preguntar que tengo entendido que van a hacer proyectos aquí en Colombia. ¿En qué zonas van a hacer proyectos? Si esa es la verdad. Tenía entendido eso. Nosotros estamos... A ver, acabamos de terminar 7 centros para la Secretaría de Salud de Bogotá. Ampliaciones y reformas de hospitales, calle 80, varios CAPS, Bravo Páez, Tintal, etc. 7 son la ampliación de hospital de Suba y de hospital de Suba, hospital de Suba, y ahora estamos haciendo el diseño del hospital de Bosa. De las concesiones estamos haciendo el hospital de Bosa. ¿Y vas a venir por acá a Colombia? ¿Vas a venir muy pronto? Cuando se pueda. Ya pasó, ya no los han dejado salir todavía, ¿no? No, todavía no. Hay que ser residente, hay que tener la residencia y luego en España lo mismo, ¿no? Eso es un problema. Todavía la movilidad está muy restringida. De hecho, nosotros estamos aquí en España, pero la movilidad es muy restringida todavía. Estamos a ver si se abre y, por ejemplo, la gente, ahora cuando nuestro delegado ha vuelto a Perú, que había venido un periodo aquí a España, lo tienen, ahí está allí haciendo una cuarentena de 14 días, ¿no? Está encerrado, está aislado 14 días hasta que, bueno, es lo que toca, es que no hay otra. A ver si tenemos la suerte de que esto se normaliza relativamente pronto, pero yo creo que va a tardar, ¿eh? Va a tardar. Así es. O sea, yo creo que tenemos que asimilarlo, ¿no? Porque es lo que, yo creo que antes lo comentábamos, ¿no? Una cosa es que exista la vacuna y otra cosa es que se consiga administrar a la mayor parte de la población. Entonces va a ser complicado. Yo creo que, mira, en un comité de estos de crisis, el presidente de Guatemala es médico, ¿no? Alejandro Yamatei, y él es médico. Y es un tipo que está muy involucrado en las políticas sanitarias del país, en el tema de nutrición, mortalidad infantil y demás. Y en una conferencia parecida a esta, precisamente para ver las actuaciones del tema de COVID, ¿no? Él se lo comentaba a alguien que bien intencionado, que decía, bueno, pero esto no podemos tampoco hacer una previsión de que esto va a durar mucho tiempo, puesto que la vacuna está a punto de salir y tal. Y entonces él se lo dijo, mira, ¿usted cree que la vacuna, imagínese que sale dentro de 2 meses, esto que hablo de hace 4 meses, ¿no? Esta reunión. ¿Usted piensa que la vacuna puede salir dentro de 2 meses, lo cual es improbable, tardará 1 año? Después, ¿usted cree que se producirán los miles de millones de vacunas que se necesitan para toda la población mundial? Complicado. Segundo, ¿quiénes serán los primeros que tendrán acceso a esas vacunas? Los que lo han inventado. Los europeos, los americanos, los japoneses, los chinos. Primero se lo van a administrar a ellos, ¿no? Y después, a lo mejor nos dejan a nosotros comprar algunas, suponiendo que tengamos dinero para comprarlas. Y luego, en una geografía como la guatemalteca, tenemos que ser capaces de poder vacunar a la población. Entonces, si empiezas a sumar tiempos, Guatemala solamente estará en disposición de poder decir que ha podido vacunar a su población dentro de 3 o 4 años. Y entonces, en esa reflexión, subyacía en el fondo
la estrategia para elegir la infraestructura hospitalaria que había que construir, que no era una de 2 meses, de 3 meses, de 6 y demás, sino que había que hacer infraestructura hospitalaria con vocación de permanencia casi, ¿no? Y eso es probablemente lo que nos venga. Muy cierto. Muchas gracias, Emilio, muy amable. Bueno, muy bien. Entonces... Gracias. Gracias. 2 horas Un saludo y... para el doctor Dueñas, muy amable. Lleva hasta ahora el récord de la más larga, qué bueno. Sí. Bueno. Es la más larga. Eso no sé si es bueno, eso no sabemos si es bueno o malo. Para terminar. Deja que oiga. Emilio, puedes oír a Stephanie, que es muy importante. Gracias. Ya, es la última. No, es que me llamó arquitecto Emilio, me pareció curioso cuando estás nombrando todos los proyectos en Colombia. Bueno, yo trabajo para Sangobain Ecofom y mi pregunta es, ¿vas a involucrar en los diseños temas de confort, lumínico, acústico, calidad de aire? ¿Has pensado en algo, aparte de la atención, cómo brindarle a la sociedad colombiana hospitales con confort? Sí, bueno, vamos a ver, es un tema totalmente... No tiene nada que ver, o sea, es como... No es que no tenga nada que ver, o sea, quiero decir, todos los hospitales dentro del nivel que podemos... o sea, que podemos brindar, las soluciones que podemos brindar, tienen que tener el apartado del confort, y me gusta mucho ese término, ¿vale? Porque... Yo siempre, perdón que no sé si todos son arquitectos, pero eso de la tríada vitruviana, ¿no? De címitas, venustas y utilitas, ¿no? ¿Bien? Bueno, pues este tema, bueno, pues creo que la arquitectura moderna y la arquitectura contemporánea le ha añadido a esa tríada, ¿vale?, un factor que no era posible en la época en que Vitruvio dijo esto, ¿no? Ni siquiera en el Renacimiento, que era cuando se utilizaba, que es el confort. Es decir, el bienestar. Y no solamente es que sea útil, no solamente es que sea bello, y no solamente es que no se caiga, sino que además es que sea confortable. Y entonces, en ese sentido, has tocado así de pasado muchos temas. El confort tiene también mucho que ver, y sobre todo hay un aspecto fundamental que me atrevo a decir que yo creo que está por encima de todos, en la sensación de confort. Y eso lo puedes ver en un restaurante, ¿no? Y es el tema de la acústica, ¿vale? La acústica en un edificio es fundamental. Cuando uno tiene una buena acústica y entra en un sitio donde el nivel de absorción fundamentalmente es muy bueno, la acústica, y eso lo notas en un restaurante. Cuando vas a un restaurante bien vestido, bien armado, bien decorado, la acústica te invita a quedarte allí todo el día. Cuando vas a un restaurante o un local de comida rápida donde no está bien resuelta esa acústica, lo que quieres es salir de allí corriendo, ¿no? Y eso es un ejemplo muy, muy, muy claro, pero pasa lo mismo en el tema de la arquitectura hospitalaria. Sí. Y también te digo, hay cosas que tienen que ver con los recursos y hay otras que no, que se pueden hacer sin recursos. Pero es verdad que cuanto más recursos tengas, más probabilidades de mejorar el confort, ¿no? Seguro, seguro. Confort no significa lujos ni situaciones carísimas. Confort significa comodidad. De que un paciente esté cómodo es que está en confort. Sí, todo nace de la planeación. Listo. Me interesó tu punto de vista. Gracias. Muy bien, ahora sí terminamos, ¿no, hermano? Muy bien, Plutarco iba a despedirse y nos fuimos. Plutarco. Emilio, muchas gracias por sus aportes y felicitaciones por los mensajes que nos trajiste. Quisiera que en otra oportunidad habláramos sobre el Hospital del Futuro. Yo tengo un proyecto para retarlo con otras personas y ver cómo
lo estructuro mejor. Posiblemente por ahí en un mes te pueda volver a llamar si no has venido todavía a Colombia. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Emilio, muchas gracias. A descansar, a descansar. Gracias. Buenas noches a todos. Chao. Gracias. Chao. Chao, gracias.